Listo, Ruth capítulo 4, versículo 1 dice, y vos subió a la puerta y se sentó allí. Y bueno, déjenme explico, ¿no? La puerta del pueblo era un lugar donde todo el mundo tenía que pasar. En algún momento tenía que salir de la ciudad, ya sea a hacer sus compras, a trabajar. Entonces él sabía que por ahí donde iba a pasar el pariente que le tocaba, ¿no? Dice, y he aquí pasó aquel pariente de cual vos había hablado. Y le dijo, hey fulano, ahora déjenme aclarar esto, ¿no? Fulano era una expresión como, oiga, ¿no? Sí, como brother, ¿no? No creo que se llamaba fulano, mengano y perengano. No, no eran los tres hermanos, no, no, era una expresión. Tampoco era su nombre, ¿no? Era como decir, bueno, mi abuelita tenía la costumbre de decir cristiano. Y decía, ahí anda un cristiano, ¿no? Y ella vivía, como paréntesis, ¿no? Ella vivía en la autopista, ahí en Rosarito, al lado. Y cada rato decía, atropellaron a un cristiano. No, pues qué bueno que era cristiano, ya se fue con el Señor, ¿no? Pero no, me di cuenta que era su expresión normal. Para decir cualquier persona decía cristiano, ¿no? Y yo decía, ¿cómo sabía que era cristiano? O sea, no, pero ella tenía esa expresión de decir, un cristiano, ¿sí? Que vino un cristiano a quererme robar la casa. Caray, pues si era cristiano, ¿cómo quería robar, no? Pero no era su expresión, ¿no? Era su expresión cristiano. Fulano, o si era merengano, ¿cómo dice? O fulano. Era una expresión muy semejante, ¿no? Fulano. Y le dice, hey, fulano, ven acá y siéntate, ¿sí? Y vino y se sentó. Y dice, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo, sentados aquí. Y ellos se sentaron. Luego le dijo al pariente de Noemí, le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto al campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo, dice, el 4 es bien importante, dice, y yo he decidido hacértelo saber. O sea, ni siquiera él estaba enterado, ¿no? Y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláralo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, ¿qué? Yo redimiré. Música así de tristeza, ¿no? Yo redimiré. Se le estaba yendo la oportunidad, ¿no? Y esta es una de las cosas más interesantes y más bonitas de este capítulo. Cómo vos, teniendo la oportunidad, ¿sí? Teniendo la oportunidad de no decirle al pariente más cercano porque ni siquiera estaba enterado, pudo haber no dicho nada y agarrar a Ruth por esposa y redimir a Noemí y no pasaba nada. Cuando vos decides hacer las cosas bien, y eso es bien interesante, pone en riesgo todo lo que quiere y todo lo que siente por Ruth, pero lo hace voluntariamente, lo correcto, por amor a Ruth, pero sobre todo por amor a Dios. Y esto es algo bien interesante, y esto no es el tema de la aplicación, pero quiero hacer un paréntesis. Como a veces nosotros no consultamos a Dios porque sabemos que Dios no va a querer. ¿Sí? A veces uno dice, mira, me gusta aquel cholito que está allá, bien marihuana, ay, qué sexy se ve fumando su churro de marihuana. Y dice, oye, ¿ya lo consultaste con Dios? No, porque no va a querer, pero yo sí quiero. Entonces dice, o a veces, bueno, cambiando, ¿no? A veces uno me dice, ¿sabes qué? Me salió una oferta de trabajo bien buena. Me van a pagar más, tengo mejores prestaciones, voy a viajar, me va a ir muy bien, pero tengo que dejar de venir a la iglesia, tengo que dejar mi ministerio y tengo que dejar a mi esposa 3 semanas al mes. ¿Y qué dice? No, pues me interesa. ¿Y qué dice Dios? No, pues no le he preguntado porque seguro me va a decir que no. ¿Sí? Sí, le ha pasado que a veces dice, no, no voy a preguntar porque me seguro Dios no va a querer. Entonces mejor lo hago sin preguntar. ¿Sí? Y fíjate, esto es bien interesante porque vos al preguntar, y dice el capítulo 4, yo he decidido hacértelo saber. Dice, tú no sabes, pero fíjate que Noemí regresó y pues su esposo murió, sus hijos murieron. Ella tiene una tierra que vendió, ocupa ser redimida. ¿Qué onda? ¿Te animas? Y si no, pues déjamelo a mí, ¿no? Y él dice, está bien, yo le entro, ¿no? Yo le entro. Y quizás han estado triste y dice, bueno, pues ni modo, perdí la oportunidad de estar con Ruth, pero obedecí a Dios.
¿sí? Y esa es una situación bien delicada, ¿no? O sea, sí, lo que nosotros queremos, cuando lo que nosotros queremos no es lo mismo que Dios quiere. Esa es una situación delicada, ¿no? Y no es el tema, nomás era un paréntesis. Los jóvenes no están en Querétaro, entonces ni para qué les digo, si no van a estar. Después se los platico a ellos en una conexión, ¿no? Entonces dice que vos le siguió añadiendo, y vamos ahí en el versículo 5. Entonces le explicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita. Yo que saber claro la voz ahí. A Ruth, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y él respondió al pariente. ¿Qué habrá respondido? Vamos a leerlo. No puedo. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. ¿Sí? Luz verde, ¿no? Luz verde. Qué bonito es cuando Dios acomoda todas las cosas y se van dando solitas, sin que uno tenga que meter mano. ¿No? Yo siempre le he dicho a alguien, hermano, me llegó la bendición de Dios de subir de puesto. Ah, sí, que bueno, nomás tengo que mentir sobre mi jefe para que lo corran, pero ya Dios ya me dio. Cuando tú tienes que hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, no es bendición de Dios. Créame. Cuando tú tienes que hacer algo que no va conforme al corazón de Dios, no lo llames bendición, porque no es bendición. O sea, cuando tú tienes que hacer algo que a Dios no le agrada para obtener un beneficio, no es bendición de Dios. Dice, hermano, estuve orando por una Biblia, mire, ¿y qué cree? Me la robé de la iglesia. O sea, híjole, no sé, no lo llames bendición a algo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces él dice, decidió hacer las cosas bien y ¿qué Dios pasa? Dios contesta a su favor. Y le dice al pariente, le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo, al parecer este pariente ya tenía su heredad, ya había heredado en vida. Entonces al casarse con Ruth, el propósito de casarse era tener hijos, ¿no? Era el propósito principal. Lo vimos la semana pasada cuando eso nos explicaba acerca de esta ley. Levirato se llamaba esa ley, si no recuerdo, la ley del Levirato, que decía que si la mujer queda viuda y no tiene descendencia, el Redentor tendría que casarse con ella y tener descendencia el nombre del difunto, ¿sí? Para que la descendencia continúe. Era una ley media rara, ¿no? Pero así era la ley. Entonces cuando le dice, sí, ok, vas a comprar la tierra, pero viene incluida Ruth. Y le dice, ¿sabes que no puedo? Pero adelante, le dice, ¿no? Adelante. Entonces tú eres el próximo Redentor, te doy mi bendición y adelante, ¿no? Entonces, así es que vos tomas la decisión y redime, ¿no? Toma los derechos. Y el final de la historia, que no lo vamos a leer porque pasan unas cosas ahí medias curiosas que le da el zapato, ¿no? O sea, si usted lee en su casa, dice que en aquel tiempo, cuando hacían un trato, sí, quedamos, ahora le doy mi zapato, ¿verdad? Como era una forma de decir, cerramos el trato, ¿no? O sea, imagínense en Coppel todo lleno de zapatos ahí, ¿verdad? Voy a sacar esta cocina, tenga, le doy mi zapato, que sí le voy a pagar. Imagínate, ya viniera yo descalzo aquí, uno Electra, uno el Coppel. Ahí. Entonces, era una forma, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a ver y si usted le habla en su casa. Entonces le dice, pues dame tu zapato, pues, y ya quedamos a mano. Y se intercambian zapatos y se cierra el trato, ¿no? Entonces ya dice que más adelante dice que Ruth se casa con vos. Y casi termina diciendo que fueron felices para siempre, ¿no? Entonces tienen un hijo, el cual se llama Obed, que significa siervo. Y fíjate que el nacimiento de Obed quitó la amargura que había en Noemí, porque ella ya te iba a tener descendencia, ¿no? Inclusive dice que ella lo cuidó, ¿no? Y fíjese lo que son las cosas. Este Obed es abuelo de David, del rey David. Entonces, como se fueron dando la descendencia, ¿no? Y aquí acaba este libro de Ruth, así termina. Y es un libro de los más bellos de la Biblia y está catalogado como el ejemplo más tangible de la redención, ¿sí? Ahora, ¿qué es la redención? Y yo quiero aplicar este tiempo que me queda para hablar acerca de la redención. ¿Qué es la redención? Esta serie se llama Redención, ¿no? ¿O qué era la redención en aquel tiempo, no? La redención del pariente más cercano fue una ley criada dentro de la ley de Moisés. Y significaba esto, cuando una persona fuera obligada, ya sea por deudas o por esclavitud, a vender sus tierras, había la oportunidad de un pariente, el más cercano, de poder redimir, de poder pagar, ¿no?
Está en Levíticos capítulo 25, versículo 25, dice, si tu hermano empobrece y venda alguna de sus posesiones, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará a lo que su hermano haya vendido. Sí, casi como empeñarlo, ¿no? Casi es como algo así como el empeño del día de ahora, ¿no? Ahora, aplicaba en diferentes formas. Por ejemplo, si una persona fuera forzada de esclavitud, esa persona, el pariente más cercano, podía pagar la libertad. Y vemos una historia de la viuda del aceite, cuando ella le dice a Dios, mi esposo ha fallecido y él debe mucho dinero. Entonces vinieron a cobrar y como yo no tengo para pagar, se quieren llevar a mis hijos de esclavos. Sí, ella le dice eso Entonces era una forma muy común. Ok, págame lo que me debes. No, no tengo dinero. Entonces me llevo a tus hijos como esclavos. Y perdí a tus hijos, ¿no? O a ti me llevo, o tú te vas como esclavo, o tu esposa, o tu esposo, o inclusive encarcelado, inclusive la muerte, ¿no? Entonces era la forma, si no pagabas, era algo muy serio. Entonces se llevaba a los hijos como esclavo, entonces llegaba el redentor y decía, ¿cuánto te debe? No, pues que 5,000 pesos, ahí te va, regrésame los hijos, ¿no? Entonces era un redentor, ese era un pariente redentor, ¿no? Aplicaba en las deudas, ¿no? En las deudas muy grandes, cuando la persona también era encarcelada por no pagar, podía el pariente más próximo llegar y pagar la deuda de aquel, ¿sí? Entonces también aplicaba la ley que le comentaba hace rato, que cuando una persona moría sin hijos, ¿sí? Cuando una persona o el esposo moría y la mujer se quedaba sin hijos, el pariente más cercano podía redimir y casarse con esa mujer que quedó viuda y tener hijos, pero llevar el apellido del difunto, ¿sí? Para que la dinastía siguiera. Sí, eran leyes en aquel tiempo, ¿no? Que estaban establecidas. Y una muy curiosa, ¿no? Si la persona, el hombre moría asesinado, el pariente redentor tenía la obligación de vengar la muerte, de ir a buscar al asesino y matarlo también, ¿sí? Estaba así como en el viejo esto, ¿no? Entonces, estos eran el principio de la redención en aquel tiempo, ¿no? Así funcionaba, ¿no? Ahora, había 4 características que tenían que pasar para que pudiera ser válida la redención. Número 1, que el pariente fuera el más cercano. O sea, no es como que el que tengo un pariente ahí en el sur que tiene dinero, ¿no? O ahí en el norte más bien. Entonces, pues mándame. No, era primero el pariente más cercano, su familia núcleo, sí, hermanos. Esos eran los que tenían el derecho. Después, si ellos renunciaban, pues ya se iba al pariente más lejano. Pero siempre la prioridad era para el pariente más cercano. Por eso vos decías, hay un pariente más cercano, ¿no? La segunda es que debería ser capaz, o sea, debería tener dinerito. Sí, de la persona que iba a derrimir tenía que ser una persona que no esté pasando por problemas financieros, sino que tuviera en abundancia. Y número 3, él debía desear ser redentor. Él debía estar dispuesto, no se podía obligar a nadie. O sea, si tu hermano tiene, pues que te dé, pues no le quiero dar. Como las mamás ahorita, dale a tu hermano, pobrecito, no trabaja, pues que trabaje. Pues yo para eso trabajo. Mira, se levanta a las 11 sin comer, pues sí, yo me levanto a las 6, ¿no? Bueno, no se le podía obligar. Si no se podía obligar, si alguien no quería ser redentor, no se le podía obligar. Aunque tuviera dinero, aunque pudiera hacerlo, si él no quisiera, no quería. Y la última característica era que se tenía que poder pagar por completa la deuda. O sea, no era como que te ayudo con la mitad. Pues ahí te doy yo la mitad y te completa la mitad. No, no se podía eso. Según la ley era paga completa la deuda. Si no es como que, pues voy a comprar y te doy 2 abonos para que estos 2 meses ya estés tranquilón. No era, no paga todo, no seas gacho. ¿Ah? Entonces tenía que pagar todo el iPhone. 37,000 pesos, ¿cuánto vale? Eso tenía que pagar, ¿no? No era como que, te doy un abono, o sabes que te doy lo atrasado y ya libéralo. No, la ley decía que tenía que pagar por completo. Una vez que pagaba por completo, aplicaba la redención. ¿Ok? Eso era la redención en la ley de Moisés. Ahora, y aquí viene la aplicación y necesito que me pongan mucha atención porque ya casi vamos aterrizando. Ya casi. Dios ha sido la figura redentora del hombre en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento Dios siempre ha figurado como la persona redentora. ¿Sí? De hecho, el Salmo 25, versículo 25, dice el salmista, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Como ustedes saben, ya he leído en el Antiguo Testamento, Israel estaba como esclavo, ¿sí? Fue llevado a esclavitud, ¿no? Entonces, la historia del Éxodo habla como Dios redimió a Israel,
¿sí? Ya estamos hablando de redimiendo de parte de Dios, ¿no? Y en ese libro, vamos a ver, en el libro de Éxodo, sobre todo en el capítulo 6, vamos a ver 4 características de cómo Dios redimió al pueblo de Israel. ¿Sí? Y la primera es la que todos conocemos, ¿no? La primera cosa que Dios hizo con el pueblo de Israel es liberarlo. Si ustedes recuerdan la historia de Moisés, cómo va y le dice que lo libere y que no quiere y que le manda las plagas, toda esa parte es la primera parte de la liberación. Entonces, lo primero que Dios hizo con el pueblo al redimirlo es liberarlo. ¿Sí? ¿Y lo liberó de quién? De Israel, del faraón de Egipto. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 6 de Éxodo: os sacaré debajo de las cargas de los egipcios y los liberaré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Sí? La primera cosa que hizo Dios para redimir al pueblo de Israel fue liberarlos. Después, no solamente los liberó y los dejó ahí al ahí se van, ¿no? Sino que dice: yo seré su rey. O sea, dice uno, bueno, ya nos sacaron pero ahora, ¿cómo le vamos a hacerlo? Cada nación tiene un rey, el cual gobierna, y dice el versículo 7, y los tomaré por pueblo mío, y yo seré su rey, su Dios, ¿no? Entonces los liberó, se ofreció como su Dios, y la tercera cosa dice que estableció una relación entre ellos, y dice, y sabréis que yo soy el Señor de vuestro, que los sacó debajo de las cargas de Egipto. Les dio una identidad. Fíjate lo que hizo Dios al redimir al pueblo de Israel. Lo liberó, se ofreció como su rey y les dio la identidad de decir, ustedes son hijos de Dios. Y lo último dice que los llevó a una buena tierra. Los llevó a una buena tierra donde había prosperidad, que después ya sabemos todo lo que pasó en el libro de Éxodo, de Jueces, ¿no? Pero la intención de Dios era llevarlos a una buena tierra donde pudieran disfrutar, ¿no? Esa ha sido la redención en el Antiguo Testamento. Ahora, en la actualidad, ¿qué significa redención? Hay una doctrina que se llama Jesús Redentor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que Jesús ha sido el Redentor? Bueno, hoy en esta época, y cae muy bien porque nos preparamos para lo que es la Navidad, ¿sí? El nacimiento de Jesús. Y empezamos a poner foquitos en la casa, adornitos, y está bien, es una época que me gusta mucho, ¿no? Sobre todo los tamales, el pavito, todo lo que implica eso, los regalos, y anda la gente comprando, y anda la gente haciendo. Y desgraciadamente, esta época se ha hecho muy comercial, ¿sí? Muy comercial. O sea, la gente aprovecha para vender, para gastar, para hacerte gastar, para hacerte eso. Y se ha perdido el propósito fundamental de que estamos celebrando. ¿Sí? Entonces, en esta época, muy pocos conocemos el verdadero significado de la Navidad. ¿Sí? Muy pocos, muy pocos. O sea, uno le dice, oye, ¿cuándo es la Navidad? Cuando viene Santa Claus y nos da regalos, ¿no? ¿Cuándo es la Navidad? Cuando comemos tamales y mi mamá nos dice que nomás 5, ¿no? O sea, se ha perdido el verdadero significado de la Navidad. Y muy pocos sabemos que el propósito de la Navidad fue el nacimiento de Jesús. Pero nació con un propósito, ¿sí? ¿Cuál era el propósito del nacimiento de Jesús? Redimir nuestros pecados. De ahí empieza la redención. Redimir nuestros pecados, ¿no? Dice Mateo capítulo 1, versículo 21, y darás a luz un hijo, el que llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y salvar es igual a redimir, ¿no? Porque redimirá al pueblo de sus pecados. Ahora, hay 4 puntos sobre la redención de Jesús que tú tienes que saber. Y si es la primera vez que escuchas esto, vienes a una iglesia, esto es lo fundamental de una iglesia. Y si muchas veces has venido a una iglesia, pero nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, eso es lo fundamental que tú debes de saber. Y si tú ya tienes mucho tiempo en la iglesia, pero no has escuchado esto, entonces es muy interesante para ti que escuches esos 4 puntos de la redención acerca de Jesús. Número 1, Jesucristo es el único que puede redimir nuestros pecados. Es el primer punto, es el único, el único. Y el resultado del nacimiento de Jesús y luego de su muerte fue redención. Ese es el resultado. Hay muchos versículos que lo mencionan en la Biblia, solamente vamos a tener 3. Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí su pueblo propio, celoso de buenas obras. Mateo 20, 28.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Rescate, sinónimo de redención. Y Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Primer punto, Jesucristo es el único que puede redimir nuestros pecados. La redención no está en nuestras manos, no está en nuestras obras ni en nuestro comportamiento. No importa, ¿eh? No importa qué tan religioso seas, no importa qué tan devocional a la religión seas, no importa cuánto oremos, cuánto prediquemos, cuánto vengamos a la iglesia, cuánto cantamos, la redención no depende de nosotros, sino de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así es el primer punto, o sea, no está en nuestro valor como persona. O sea, tú le preguntas a muchos, oye, no, ¿yo por qué tengo que ir a la iglesia, no? Yo no hago nada malo. O sea, yo me porto bien, no fumo, le doy dinero a mi esposa. No ocupo yo, ¿no? No ocupo. El que te portes bien no redime tus pecados. ¿Sí? El que vengas a la iglesia no redime tus pecados. El que te pares aquí, cantes, prediques, ores, no redime tus pecados. Los únicos que redime tu pecado es Jesús en la cruz del Calvario. Lo único, ¿sí? Sí, esa redención se da al hombre por gracia, ¿sí? Es un regalo, hablando de Navidad, ¿no? Es un regalo, pero que tú tienes que obtener, ¿sí? No son tus buenas obras lo que va a borrar tus pecados. No son tus veces que tú vengas a la iglesia, no son las veces que tú prediques, no son las veces que tú cantes. Es la redención por parte de la muerte de Jesús. ¿Cómo lo obtienes? Pues te lo vamos a avanzar antes, ¿no? El segundo punto que tú tienes que entender. Jesucristo es el único redentor del pecado original de Adán. Eso es muy importante, muy importante. Cuando Adán desobedeció, no solamente le costó la caída de Adán, sino que de ahí en adelante, todas las personas que nacían después de él, nacían en pecado. Así es. O sea, nacen en pecado. No hay ningún hombre que pueda decir, yo no he pecado. Porque si aún así fuera, que no existe, ¿no? Pero un santo que nunca hubiera pecado, que desde que nació se porte bien y no mienta. Imagínense, ¿no? Que existiera, que, mi hijo, ¿cómo te portaste en la escuela? Mal, ama. Porque no miente, ¿no? ¿Quién se robó el dinero? Yo, ama, yo me lo robé. Ah, caray, este niño está raro, ¿no? Entonces, me dice un niño que nunca mienta. Estaría chistoso, ¿no? Y que siempre se porte bien y que nunca haga nada malo. Inclusive si así fuera, el pecado de Adán, él ya nació con ese pecado. Entonces nadie puede decir, yo no ocupo de la redención. ¿Sí? Todos nacimos en pecado. Y nuestra paga, pues, es la muerte. ¿Sí? Porque lo dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Así es que no hay ninguna persona que no haya pecado. Y que aunque así lo hubiera, como le dije, desde su nacimiento ya nació en pecado. Pero Jesucristo es el único que puede redimir el pecado original. Y lo vemos en Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? El pecado de Adán pasa de generación en generación, de generación en generación. Pero la obediencia y el sacrificio del Señor, ¿verdad?, libera las generaciones. Ahora, no quita el pecado, ¿sí? Redime. No es que se borró, ya no existe, sino que lo redime, ¿no? ¿Cómo lo obtengo? Tienes que creer. Tienes que creer y todos tus pecados serán perdonados, ¿no? La Biblia dice que cuando uno nace, ya nace en pecado. Pero hay una parte donde dice que puedes nacer de nuevo. ¿Cómo es eso, nacer de nuevo? Lo vamos a estar viendo más adelante. Y cuando naces por segunda vez, ya naces sin pecado y puro. ¿Sí? Dice Nicodemo, pero ¿cómo tengo que meterme otra vez a la panza de mi mamá? Ya no quepo. ¿Ah? Y menos yo, imagínate mi mamá, ¿no? Y dice, no, estás entendiendo mal. ¿Sí? Tienes que nacer de nuevo espiritualmente.
Que cuando es la primera naciste en pecado, pues la segunda vez ya vas a nacer santo. ¿Sí? La tercera cosa, Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús hizo el sacrificio perfecto. Los sacrificios anteriormente que se hacían eran de toros, de cabras, de gallinas, porque la Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces tenía alguien que sacrificar su vaca, su toro, su animal, dedicarlo a Dios y sacrificarlo. Y pedir por los pecados. No redimía los pecados. Porque Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, no los quitaba, ¿no? No los quitaba, siempre lo hacían ellos como un sacrificio, ¿no? Pero la sangre de Jesús fue el sacrificio perfecto. Una vez que Jesús llega y sacrifica y entrega su sangre, ya no tuvo que hacer sacrificio jamás. Sí, dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12. Esa es la voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante las ofrendas del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Ya no ocupas uno venir a entregar su vida a Jesús cada cierto tiempo y decir, ok, ya recibí a Cristo como mi Salvador, pero pequé. Jesús otra vez muere porque ya pequé. O sea, no. Ese sacrificio es eterno y para siempre. ¿Sí? Para cualquier pecado, inclusive el pecado original. Ahora, el cuarto y último punto, y con esto vamos a ir aterrizando ya. La redención de Jesús no solamente perdonó nuestros pecados, sino nos reconcilió con Dios. Así es, nos reconcilió con Dios. El sacrificio de Jesús, aparte de ser una obra redentora, también nos reconcilió con Dios, porque cuando Jesús murió, nosotros estábamos en pecado y estábamos en enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero una vez que Jesús murió, nos reconcilió con Él. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo procedió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Y quiero que me acompañe a Efesios. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2. Esto es bien importante, me gustaría que si usted tiene como una deuda, anótelo, si no, grábeselo, si no, postéelo en su Facebook, en sus redes sociales, porque ese es un versículo de verdad muy, muy bonito que me gustaría que usted leyera en esta hora. Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tiene? Léalo juntamente conmigo. Dice, así que ya no sois extranjeros, sino ciudadanos de los santos. ¿Y qué dice? Y miembros de la familia de Dios. Qué bonito, ¿no? Dice, y miembros de la familia de Dios. Mira que está a tu lado, dice, yo soy miembro de la familia de Dios. Y dile, ¿y tú? Así nomás para que quede, dile, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Para cuándo qué? Y cierro con esto, ¿no? La redención de Jesús sigue disponible hasta el día de hoy. Por toda la eternidad. Como les comenté y resumiendo, Jesús redimió todos nuestros pecados, incluyendo el pecado original, y no solamente se nos hizo amigos de Dios. Ya no somos pecadores, ya no somos extraños, ahora somos familia de Dios. Jesucristo lo hizo todo, todo. No hay nada que tú puedas hacer por ti mismo para ser redimido. Él pagó nuestro rescate. Solo tienes que creer y aceptar este regalo que Jesús tiene para ti, que es la vida eterna. Regresando a Ruth, Ruth no tenía derecho a la redención, porque ella no era del pueblo de Dios. Ruth no tenía derecho a la redención, porque ella era moabita y ahí no era el pueblo de Dios escogido por Dios. Pero alcanzó la salvación, ¿sabes cómo? Porque ella dijo, ahora tu Dios será mi Dios. Aceptó que el Dios que ella adoraba no era el Dios correcto. Y cuando ella aceptó, entonces dice, Dios la alcanzó y la redimió. ¿Qué tengo que hacer yo? Solamente tienes que creer y aceptar este regalo. Si tú nunca has
escuchado la palabra de Dios y dices, ya no puedo con este pecado, ya sea, me consume, ya no tienes que llevarlo. O sea, Jesús ya murió por ti y por todos tus pecados. Siempre tienes que aceptar y creer y cambiar tu forma de ser, no arrepentirte. Todo lo que tienes que hacer, así de fácil, hermano, así de fácil. O sea, pero es que yo soy muy malo, yo he hecho, el Señor no le importa, ¿no? O sea, al Señor no le importa lo que has hecho. Él murió por ti, por todos tus pecados. Solamente tienes que creer. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, sabiendo que no fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escribí algo, y no sé por qué lo escribí, pero lo escribí y lo dejé ahí y dice reconciliación. Tiempo de reconciliación. No sé, quizás alguien en esta hora necesita ser reconciliado con Dios. Quizás alguien te necesita regresar como Noemí a su tierra. Quizás saliste del cristianismo buscando una oportunidad mejor y decir, bueno, aquí, allá está mejor afuera, pero te diste cuenta que no. Pero te da vergüenza regresar. Te da vergüenza que la gente sepa. Hace algunas semanas, un hermano mío me preguntaba, ¿por qué la gente dice que te saludizaste, algo así? Bueno, que te pareces al rey Saúl. Dice, estaba viendo una predicación y un predicador dijo eso. Que la gente se parece al rey Saúl cuando no está en las cosas de Dios, pero aparenta estarlo. Y yo le platicaba, lo que pasa que el rey Saúl fue desechado de la presencia de Dios, pero no quiso que se le avisara al pueblo. Él quiso seguir aparentando que era el rey. Él quiso seguir aparentando que Dios estaba con él. Pero ¿qué pasó? Que llega Goliat y le dice, a ver, ¿quién va a pelear conmigo? Y Saúl sabía que él ya estaba desechado. Y Saúl sabía que si él iba y peleaba, le iba a ir mal porque Dios ya no estaba con él. Entonces el pueblo le empezaba a decir, hey, ¿qué onda? ¿Tú eres el indicado? ¿Tú eres el ungido de Dios? ¿Qué pasó? Me lastimé la rodilla. No, pues es que ahorita no te lo ando manejando ahorita. Entonces llega David y le dice, yo peleo contra él. Ahora, le recuerdo que decía, si tú pierdes, todos ustedes van a ser mis esclavos, sus familias y sus hijos. Y si yo pierdo, o sea, lo contrario, ¿no? Estaban poniendo en riesgo todas sus vidas, sus familias, ¿no? Y llega David de 14, 15 años y dice, yo peleo. Si pues tú eres un pastor de ovejas, tú ni siquiera eres militar. Y David le dice, no, yo cuido las ovejas de mi padre y cuando va un oso y se las quiere llevar, me aviento al oso. Lo agarro y lo destripo. Y si va un león, por lo mismo. Y dice, ¿y eso qué, no? Y David le dice, ¿sabes por qué? No por mis propias fuerzas, sino porque Dios está conmigo. Imagínate el Saúl cuando escuchó esas palabras, Dios está conmigo. Y antes no dijo como antes estaba contigo, porque ya no está, ¿verdad? Y Saúl se acordó de cuando Dios estaba con él y él podía ir a pelear en los ejércitos y matar a tantos hombres porque Dios estaba con él y ahora ya no estaba con él. Y llega David y le dice, porque Dios está conmigo. Entonces Saúl dijo, si Dios está contigo, ve y que Dios te acompañe. Y el resultado fue una victoria. Pero lo que voy es que muchos de nosotros a veces nos aportamos como Saúl y no le decimos nada. Seguimos congregándonos, seguimos cantando, pero desde hace mucho ya no tenemos relación con Dios. Desde hace mucho dejamos de orar, de leer su palabra, pero pues venimos para que nadie se dé cuenta, ¿no? Hace tiempo yo podé un árbol ahí de la casa y dije, ya que se quemen estas ramas las voy a quemar. Digo, ya que se sequen, las voy a quemar. Y llegué al siguiente día y ¿qué cree? Todavía estaban verdes.
Y dije, bueno, ni parecía que les había cortado, pero ya no eran parte del árbol. Y pasó una semana y todavía estaban verdes y dije, bueno, ¿estos no se van a secar o qué? Ah, parecía que estuvieran parte del árbol, pero ya no estaban haciendo parte del árbol. Hasta ya después de unos meses ya se secaron. No deje que eso le pase. Si usted ya no está en el árbol, agárrese otra vez. ¿Sí? Reconciliación, redención. Agárrese otra vez, porque si no se va a secar. Y eso es bien feo porque las tuve que quemar. Y no queremos que nadie aquí ya sabe que vaya ahí al, al- a la quemazón. ¿Ah? ¿Por qué no se pone de pie y vamos a orar?